Shalom, un saludo muy cariñoso a todos los Sajín, hermanos, Beahayot y hermanas. El Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, les colme de muchas verajot, muchas bendiciones a todos, desde el más anciano hasta el más niño. Todos sean bendecidos, todos los estudiantes de las instrucciones del Elohim de Israel. En esta hora le invito a sentarse allí donde tú estás, con tu libreta, tus lapiceros y tus cuadernos de apuntes, y vamos a empezar una serie de estudios sobre los 144,000 sellados que aparecen en el libro de Revelaciones o Apocalipsis capítulo 7 y Revelaciones Apocalipsis capítulo 14. Vamos a empezar un estudio sobre los 144,000 sellados por diferentes estudios que hemos visto que muchas personas tienen, y vamos a tratar de ahondar de acuerdo con las escrituras y lo que realmente fue dicho. Es mi entendimiento que las palabras de nuestro Elohim no pueden ser interpretadas. Simplemente las leemos, las creemos y son sencillas. Todos podemos confiar en esas palabras sin interpretarlas. Lo que allí está escrito, así es. Simplemente aceptarlas sin buscar interpretaciones fuera de lo que ya está dicho. Y es la forma sencilla de entender las escrituras. Seguramente van a haber muchos audios sobre este tema, los 144,000 sellados. Pero para poner una base, queremos tomar algunos puntos extras para empezar ese estudio, que son puntos que nos van a ayudar a entender muchas cosas. Yo les pido a todos con mucha humildad y sencillez que abran su mente y sus corazones a la instrucción de nuestro Elohim, que todos los textos que demos y las palabras que de una manera sencilla y humilde aportemos, ustedes las comparen, las indaguen y verifiquen si eso es así, pero desde un punto de vista hebraico, donde busquen profesores de lengua hebrea, principalmente avalados por la Academia Lingüística de Jerusalén, para entender principios de la lengua hebrea, la gramática y muchas otras cosas que son muy importantes, y aún la fonética, cuando se leen palabras en hebreo, para no caer en los errores que se están cayendo hoy en día, según uno ve por diferentes medios. Para entendernos, porque quiero poner una buena base para lo que vamos a analizar y estudiar. Hay palabras que están siendo mal pronunciadas y deben ser corregidas. Ejemplo, como no es Yisrael, es Israel. Israel. No es Yisrael. No es, en esto hay que tener mucho cuidado. No es Chamayín, es Chamain. Chamain. Y así sucesivamente hay muchas cosas que deben de ser corregidas en fonética para que seamos sanos en nuestro aprender del hebreo, de las raíces hebreas, y así poder entender temas, cuando estemos tratando temas en específico como el que vamos a ver, los 144,000 sellados. Veamos puntos importantes como lo que llaman tradicionalmente tetragramatón. El tetragramatón son las 4 letras en donde se dice tradicionalmente que el nombre del Elohim de Israel está puesto. Esas 4 letras en el hebreo son la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Son las 4 letras del tetragramatón. Eso es lo que se traduce
al español con una Y, que no debiera ser Y, como vamos a ver, con una H y con una V y con una H. Y IHVH, en donde está el nombre del Todopoderoso, el Elohim de Israel. Esto es muy importante conocerlo, porque aún para los que leen la Sagrada Torá en hebreo, cuando se llega a esas 4 letras en el hebreo, Yud, Hei, Vav, Hei, el creyente judío tradicional no lee lo que está allí, en esas 4 letras, sino simplemente dice Adonai o Hashem. Adonai, mi amo, o Hashem, el nombre. Pero no lo lea como está vocalizado en esas 4 letras y a como aparece en la Sagrada Torá. Bueno, sigamos adelante. Luego tenemos un trigramatón. Ese trigramatón son 2 letras hebreas. Para entender esto, las letras hebreas, el Aleph Bet hebreo se compone de 22 letras. O sea que todo el Tanaj, o todas las sagradas escrituras israelitas, se escriben con esas 22 letras. Se le llama el Aleph Bet. Comienza en la Aleph y termina en la Tav. Entonces, el trigramatón son 2 letras. La Yud y la Hei. Y suenan, en la fonética suena IA, cuando usted pronuncia esas 2 letras. Suenan como IA. De allí, ejemplos de formas poéticas que usó el rey David en Israel. En el Salmo 150 te puede encontrar esa forma poética, en donde se dicen estas palabras como aleluya, aleluya, y termina con ese trigramatón, que son 2 letras, la Yud y la Hei, y suena ya, aleluya, y quiere decir en español, exaltado sea ya. Bueno, esas 2 letras, es muy importante conocer esto, para entender la delicadeza de lo que vamos a tratar, los 144.000, en el estudio siguiente, en este estudio que estamos comenzando. Esas 2 letras no son como muchos piensan, que es la primera letra y la segunda letra de las 4 letras del nombre. O sea, la primera letra y la segunda letra de las 4 letras del nombre son la Yud y la Hei. Pero no son esas primeras 2 letras, como muchos enseñan, o muchos se autorizan con su propia autoridad para enseñar eso, pero que no está correcto. El trigramatón, que suena IA y que son 2 letras, la Yud y la Hei, son la primera letra de esas 4 letras en donde está el nombre. Y la primera letra es la Yud. Y la última letra de esas 4 letras en donde está el nombre. Y la última letra es la Hei. Suena suave, no He, sino Hei, Hei, suavecito, Hei. Entonces, esa primera letra de las 4 letras en donde está el nombre, la Yud, y la última letra, la Hei, son las que hacen el trigramatón IA. Y ese trigramatón no es con una Y, como se escribe muchas veces, o como lo escribimos, no. Es con una I como la vocal en español, así. Se debe escribir con una I, que es vocal, con una A, que es vocal, y con una H al final, IA. Y así suena IA. Y en ella está poéticamente escondido el nombre de nuestro Elohim. Entonces se toma la primera letra de las 4 letras, Yud, Hei, Bat Hei, y la última letra de Yud Hei, Bat Hei, y es cuando suena entonces IA. Ustedes pueden ver que al final el nombre IA tiene una vocal, que es A. ¿Por qué? Porque eso lo dejo a ustedes como una inquietud. Porque el nombre de nuestro Elohim no puede terminar como E. No puede terminar como
con ninguna otra acentuación así vocalizada. Tiene que terminar con A, porque A es la primera letra y la última de las 4 letras. Y esa vocal que aparece ahí, A, tiene que ver con la parte final del nombre sagrado. Entonces termina con vocal A. Pero en la forma poética que escribe el salmista David, rey de Israel, en esa forma poética, él resume, vuelvo a repetir, las 4 letras, Yud, Hei, Bat, Hei, con la primera letra y la última letra de esas 4 letras, y suena así, Ya. Es una forma poética y sagrada también. Ese es el trigramatón. Es muy importante comprender esto. Bendito sea nuestro gran Elohim. De suma importancia. Ahora, esas 4 letras, la Yud, la Hei, la Bat y la Hei, llevan 3 palabras en hebreo también, que son un acróstico. Y es allá, B. ¿Lo ven? La Yud, la Hei, la Bat y la Hei son un acróstico también, que llevan 3 palabras hebreas. Y es allá, B. Y significan en español, será, fue y es. Algo más. No solamente en el hebreo o en la lengua hebrea se puede escribir el trigramatón con la yud y la hei final, sino que también se puede escribir con 2 yud. Cuando usted ve 2 yud seguidas, también suena como ia. Eso es muy importante conocerlo. Sigamos adelante porque todas estas cosas son de suma importancia para cuando entremos de lleno al estudio de los 144,000 y el nombre sagrado. Entonces, recordemos que en lugar de escribir IHVH con Y, se debiera escribir con I latina, con la I de vocal, y no con Y. IHVH. Algunos la V la escriben con una doble V. Y también se puede escribir así. Seguimos o vamos a lo siguiente. ¿Qué es ser israelita? Porque esto es de suma importancia por ese mensaje que viene. ¿Qué es ser israelita? ¿Qué es ser un israelita seguidor del Mesías? Eso tiene que ver con la nación de Israel. Como dijo Shimon Kefas, el que llaman Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois nación apartada. ¿Ven? Él habla de una nación y está hablándole a creyentes como ustedes y como este sirviente. Y nos está hablando a nosotros hoy en día. Y les está hablando a los creyentes de antaño. Y la forma de vocabulario que él usa es, mas vosotros sois nación apartada. ¿Ven? Pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo se refiere él al pueblo de Elohim? Como una nación. Eso es ser israelita. No somos una religión, no somos una denominación, no somos una secta. Somos la nación de Elohim. Es Israel que Elohim está levantando, restaurando de entre las naciones en cumplimiento a las profecías. Y esto es importante entenderlo para entender el mensaje de los 144,000. En cumplimiento a las profecías, Elohim está restaurando a su pueblo. Y juntamente con su pueblo, mucha gente de otras naciones, como Ruth, la moabita, están entrando también a la nación de Israel. Como Ruth, la moabita, que le dijo a Naomi, la israelita, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Por consiguiente, entonces, la Torah será mi instrucción también. Las instrucciones que Israel tiene deben ser mis instrucciones también. Ese principio de Ruth la moabita, que llegó a ser la bisabuela de David, el gran rey de Israel, debemos de tenerlo todos. Tu pueblo, cuando llegamos a Mashiach, debemos tener esa actitud de Ruth la moabita. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Elohim será mi Elohim.
Así que entonces la Torá, los mandamientos, los decretos que le fueron entregados a ese pueblo serán nuestra instrucción. Importante entender esto, porque somos una nación, como dijo Shimon Kefa, el que llaman Pedro, apartada. Léanse en sus Biblias Primera de Pedro, como dicen sus Biblias, capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois nación apartada, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ser israelita, seguidor del Mashiach, es pertenecer a la nación de Israel, porque los dos pueblos, Elohim hizo un solo pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? Israel. Ish, varón, Ra, guerrero, el del poderoso. Ese es ser israelita. Es tener la Torá y profetas como base para enseñar, como dijo nuestro Mashiach en Mateo 5:17. Es tener también todas las instrucciones de nuestro Mashiach para enseñar, porque nuestro Abba Elohim, nuestro Padre Elohim, nos enseñó que debemos aprender a escuchar con obediencia a su Hijo el Mashiach, una vez que lo enviara a esta tierra. Su Hijo el Mashiach iba a ser el gran profeta que habría de venir, como está escrito en Deuteronomio 18:15 al 19, y el mismo Abba, Padre, avala en Mateo 17:5, como el personaje que todos debemos de escuchar sin apartarnos de su voz, y como el mismo Shimon Kefa, el que llaman Pedro, habla de él en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 al 26. Y como el mismo discípulo del Mashiach, que luego se convirtió en sirviente del Mashiach, y fue a enseñar a los pueblos, el que llaman Juan, Yohanan, enseña en su libro, lo que llaman tradicionalmente el Evangelio Juan, las buenas noticias de Yohanan, en el capítulo 14, verso 15 de ese Evangelio. Él dice, en palabras del Mashiach, si ustedes me aman, dijo Mashiach, guarden mis instrucciones. Entonces, amar a Mashiach significa guardar las instrucciones del Mashiach. Y si guardamos las instrucciones del Mashiach, tenemos que seguir todo lo que él autorizó, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Él autorizó la Torá y los profetas, Mateo 5:17. Y muchas otras instrucciones. Vean que esto es muy delicado, porque el mismo Yohanan, el que llaman Juan, dice algo muy delicado, en la segunda carta que él escribe, lo que llaman segunda de Juan. En los versos 9, 10 y 11, vean lo que dijo Yohanan, que era siervo del Mashiach. Y esto está aquí como un escrito histórico para que nosotros, los que servimos al Mashiach, tengamos mucho cuidado. Vean lo que él dice. Todo el que cometa transgresión a la Torá y no permanezca en la instrucción del Mashiach, Elohim no está en él. Pero el que permanezca en la instrucción del Mashiach, en este está el Padre y el Hijo. ¿Ven? Pero ¿en quién es que está el Padre y el Hijo? En los que permanecen, o en los que permanecemos, en las instrucciones del Mashiach. Por eso en el verso 10, Yohanan advierte, si alguno llega a ustedes y no trae esa instrucción, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. Verso 11, porque el que le dice bienvenido es partícipe de sus malas obras, de sus malos hechos. Entonces, cuando alguien se sale de las instrucciones de Mashiach, nosotros debemos de tener mucho cuidado allí y separarnos de esas personas que salen de las instrucciones del Mashiach. Aquí está la advertencia, léanse segunda de Juan o segunda de Yohanan, versos 9 hasta el 11, y allí ustedes van a encontrar la instrucción para eso, en este escrito histórico. De aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cuáles fueron las instrucciones de nuestro Mashiach? ¿Cuáles fueron esas instrucciones que nosotros debemos de seguir al pie de la letra? Y estoy recalcando esto porque en el mensaje, los 144,000 sellados, vamos a tener que tener una mente abierta para no interpretar las escrituras, sino creer lo que ya fue dicho en la profecía. ¿Cuáles fueron las instrucciones de nuestro Mashiach? Volvemos a Mateo 5:17. Torá y profetas. Como él dijo, yo no he venido a quitar ni la Torá, dijo, no he venido a quitar ni la Torá ni los profetas. Y entre las otras instrucciones de nuestro Mashiach, ¿cuáles son también? Que él dejó no solamente esa instrucción de seguir la Torá y los profetas, sino que él también dejó otras instrucciones más.
Vuelvo a repetir lo que dice Yohanan, o Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Cuando Mashiach dijo, si ustedes me aman, guarden mis instrucciones. En su Biblia dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Es lo mismo. Mandamiento es instrucción, es del hebreo Torah, que quiere decir instrucción. Vean lo delicado de todo esto, porque para entender el mensaje de los 144,000 sellados, debemos tener esta base, aunque sea sencilla, aunque sea humilde, y entonces poder aceptar esas palabras proféticas que fueron dichas sobre los 144,000 sellados, y así poder tener un claro entendimiento de lo que se va a dar y ya se está dando a nivel mundial. De entre las otras instrucciones que nuestro Mashiach enseñó, es el total prohibimiento, oigan esto, y lo vuelvo a repetir, el total prohibimiento de usar títulos honoríficos en sus sirvientes. Mashiach prohibió rotundamente usar títulos honoríficos en sus siervos. Y eso se está viendo hoy en día, amado pueblo. Muchos que están aún entrando a la fe de Israel, están usando títulos honoríficos y así están engañando a mucha gente. Pero nuestro Mashiach, si queremos entender el mensaje de él en estos tiempos finales, prohibió rotundamente usar títulos honoríficos. Y vamos a ver cuáles títulos honoríficos él prohibió. Y está entre las instrucciones de él. Mateo 23, 8 al 11. Vamos a leerlo en la pechita aramea. Y vean lo que dice. Pero a ustedes que no lo llamen rabí. Rabí, que quiere decir del hebreo rab, que quiere decir grande, suficiente. Es un título prohibido, porque rabí quiere decir mi grande, mi suficiente. Y Mashiach prohibió a sus siervos que usaran ese título, que hoy en día muchos los están usando por internet para engañar a mucha gente. Aún sin ser Yehudim, judíos, que vienen de entre las naciones del cristianismo a la fe de Israel y comienzan a usar esos títulos. Eso es incorrecto, amado pueblo, amado siervo de Elohim. Hay que hacer techubá, arrepentimiento, y apartarse de eso. Mashiach en sus instrucciones prohibió el usar esos títulos. Pero a ustedes que no los llamen rabí, mi suficiente, mi grande, porque uno es su rabí, y todos ustedes son ajín, hermanos. Nosotros somos hermanos. Y tenemos solo un rabí, nuestro Mashiach. Tenemos solo un suficiente, nuestro Mashiach. Tenemos solamente un grande, nuestro Mashiach. Muchos dicen, pero es que en el judaísmo tradicional usan esos títulos. Sí, los usan, pero muchos de ellos y de los que usan esos títulos no han conocido al Mashiach. Y los que lo han conocido se han apartado de esos títulos porque saben que el Mashiach dio esa prohibición. Pero ustedes que no los llamen rabí, porque uno es su rabí y todos ustedes son hermanos, ajín, somos ajín simplemente. Ese es uno de los títulos que nuestro Mashiach en sus instrucciones los prohíbe. Después prohíbe otro título que usan mucho en las religiones tradicionales del cristianismo. Verso 9 del capítulo 23 de Mateo. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es su padre que está en el cielo. Mashiach prohíbe usar ese título espiritual de padre espiritual. Y hay religiones y hombres que los usan. En muchas religiones a sus líderes le llaman padre. Y tenemos, ejemplo, la religión romana, que al máximo líder de ellos le llaman papa. Papa es padre en latín. Pero nuestro Mashiach prohibió usar ese título. ¿Lo ven? Tenemos que abandonar esas formas incorrectas que Mashiach prohibió. Y no solamente eso, en la religión tradicional romana, a los que sirven ahí en su sistema, le llaman padres. A los que llaman o denominan sacerdotes, le llaman padres. Y Mashiach prohibió usar ese título. A ninguno llamen padre en la tierra, en sentido espiritual. No solamente eso, sino que en otros sistemas religiosos, algunos hasta se atreven a decir, yo soy el padre espiritual de tal congregación o de tal movimiento. Mashiach prohibió eso. Solamente tenemos un padre espiritual. Ese es nuestro Elohim, el Padre. Solo Él puede engendrar
Él es el creador de todas las cosas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el padre del Mashiach, también el hijo de Elohim. Solo a él se le puede llamar con ese título de grandeza, Abba, Abba, Padre mío, Abba, Abba Kadosh, Padre apartado, solamente a él, porque él es el único Padre, el Melech Haolam, el Rey del universo. Por eso a nadie en esta tierra podemos llamar Padre o Papa, en sentido espiritual. A los únicos que nuestro Elohim, el Padre, y su Hijo, el Mashiach, le permiten que nosotros llamemos padres es a nuestros padres terrenales. Por eso la Torah dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Son a los únicos. ¿Por qué? Porque nuestros padres terrenales sí nos engendraron a nosotros, pusieron las semillas en nuestras madres y allí nacimos nosotros. Ellos sí tienen la autoridad de que nosotros les llamemos papá o padre. Pero de allí nadie más. No hay tal cosa como padre espiritual. Vuelvo a repetir el verso 9 del capítulo 23 de Mateo. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es su Padre, que está en el cielo. Verso 10. Tampoco que lo llamen guías espirituales o dirigentes, porque uno es su guía, el Mashiach. Nuestro Mesías prohíbe llamar a los hombres guías espirituales o dirigentes, que es lo mismo. Un guía espiritual es igual que un dirigente. ¿Y cuántos hombres en las religiones tradicionales vienen a la fe de Israel y se siguen llamando guías espirituales, como que si ellos tuvieran todo el poder para hacerlo? El único guía espiritual y jefe que tenemos, según la enseñanza de la Torah, es Mashiach. Él sí es nuestro guía y nuestro jefe. Él sí es nuestro guía espiritual, porque el Abba, el Padre, le dio todo el poder y la autoridad. Mateo 28, 18. Mashiach nos enseñó, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el poder. Por eso él dice aquí en el verso 10 del capítulo 23 de Mateo, tampoco que los llamen guías o dirigentes, porque uno es su guía, el Mashiach. Nosotros los creyentes israelitas solo tenemos un guía, solo tenemos un dirigente. Y ese guía y ese dirigente es nuestro Mashiach, nuestro gran pastor. ¿Lo ven? De entre las instrucciones de nuestro Mashiach, él prohibió usar rotundamente esos títulos que muchos están usando hoy en Internet y que se autodenominan seguidores del Mashiach, pero no están siguiendo estas instrucciones del Mashiach y por tanto debemos con amor y cariño reprenderlos y si no se apartan de eso, apartarnos de esa gente que usan esos títulos. El último título que lo hemos visto en muchos estudios, que es un título honorífico y que es prohibido que los usen los que se autodenominan siervos de Elohim o que nos autodenominamos siervos de Elohim. Es el título de pastor. Pastor es del hebreo roé. Roé en español es pastor. Y muchos se basan en lo que está escrito en esa carta histórica de Saulo, el que llaman Pablo, Efesios 4:11, en donde dice en sus Biblias tradicionales, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero eso es una traducción alterada, como lo hemos visto en estudios hace años atrás. ¿Por qué? Porque en Israel no se acostumbra a llamar a hombres comunes pastores. Cuando usted analiza la Torá y los profetas, los únicos que eran considerados pastores, o que han sido considerados pastores por Israel, es primeramente nuestro Elohim, el Padre. De allí el precioso Salmo 23, donde dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. El profeta Moisés, fue considerado un pastor en Israel también, un roé. Y de siguiente, los únicos que llevaban ese título en Israel eran los reyes, los que gobernaban. Como hemos visto en otros estudios, como David era considerado un pastor en Israel. Y como también otros que fueron reyes en Israel, fueron considerados pastores en Israel. Pastores. Solamente los reyes en Israel llevan ese título de pastor. Por consiguiente, solo a Mashiach podemos llamar nosotros pastor o roé. Por eso en Yohanan, o Evangelio Juan, capítulo 10, verso 16, nuestro Mashiach dice lo siguiente:
Tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. A ellas también debo traerlas a mí, y escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños, pongamos mucha atención a todos los estudiantes de las instrucciones del Mashiach, porque son palabras del Mashiach, el profeta, que todos debemos de escuchar, nuestro guía espiritual y nuestro gran rabino. Entonces todos los rebaños, no solamente uno, todos, las dos casas de Efraín y Judá, todas las naciones que vengan a Mashiach, entonces todos los rebaños serán uno, Israel, y uno, el pastor, uno, el roé, no dos ni tres pastores. Por favor, a todos los que están usando ese título de roé, abandónenlo. Hagan techubá antes de que sea tarde. Hagan techubá, arrepentimiento, delante de Elohim el Padre, por usurparle un título a su hijo el Mashiach. No hagan lo que la religión madre del cristianismo ha hecho, la religión que surgió de Roma, que no solamente le ha usurpado en forma de blasfemia el título de Padre a nuestro gran Elohim, el Padre Celestial, sino que al Mashiach también le ha usurpado títulos. Hasta el líder de ellos se atreve a llamarse Sumo Pontífice, del hebreo Cohen Gadol, que quiere decir sacerdote grande. Y le han usurpado ese título en blasfemia a nuestro Mashiach. No hagan ustedes lo mismo. No le usurpen títulos al Mashiach. El título de pastor solo Mashiach lo puede llevar. Cuando tú te estás llamando pastor o roé, lo que estás diciendo es: yo soy Mashiach, yo soy el heredero del trono de David, yo soy el rey de Israel. Y eso está mal, muy, muy mal. Haz teshuvá, haz arrepentimiento. Te hablo con mucho cariño y amor. Antes de que sea tarde, haz teshuvá, haz arrepentimiento. Porque solo Mashiach puede llevar el título de roé, de pastor. Nosotros simplemente somos sirvientes. Somos hermanos, ajín. Verso 16 del capítulo 10 del libro de Yohanan. Tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. A ellas también debo traerlas a mí, y escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno, y uno nada más, uno, el pastor, nuestro Mashiach, único pastor. Y en el verso 27, por eso Mashiach habla con autoridad. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Nosotros, las ovejas del Mashiach, solamente escuchamos su voz, no la de otros hombres que han usurpado el título de roé o de pastor, y se hacen llamar así en oposición a Mashiach. Es tiempo de salir de esos enredos. Le hacemos un llamado al este, al oeste, al norte y al sur, al pueblo Elohim, para salir de esos enredos por malos entendimientos de las sagradas escrituras. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y me siguen. Somos ovejas de ese único pastor, nuestro Mashiach. Y el Abba Kadosh solamente comparte el título de roé con su hijo nada más. Con su hijo nada más. En Israel, desde los tiempos de Moshe, el profeta Moisés, se acostumbraba a que estaba Moshe, el profeta, estaban los Kohanim, los sacerdotes levitas, y también habían ancianos, Secanim, ancianos. Siempre se ha acostumbrado a trabajar con un cuerpo de ancianos. Cuando Moshe, el cuerpo que trabajaba a la par de Moshe eran los ancianos. Moshe es una figura de Mashiach, y esos ancianos una figura de los sirvientes, hoy en día el Mashiach. Hoy en día, Mashiach es nuestro gran profeta celestial, que está sentado a la derecha de la Abba Kadosh. Y él tiene ancianos, Secanim, aquí en la tierra, que están con su pueblo, enseñándole también la verdad. Vamos a ver en palabras y en instrucciones de nuestro Mashiach lo que él prometió enviar a su pueblo. Y está allí en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 34. Sigo leyendo la Peshita Aramea. Dice así: por tanto, he aquí, dijo Mashiach, en palabras, en instrucciones del profeta que todos debemos de escuchar, el Mashiach, el jefe guía, el gran rabino, el amo, el rey de Israel, el hijo de Elohim. En palabras de él, vean las instrucciones que él nos da. Son instrucciones a seguir. Para entender el mensaje de los 144,000, esto es una base muy importante. Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí, yo les envío profetas, nabiín. En el hebreo es nabiín, profetas. Un profeta era un enviado. Y era un hombre, y es un hombre lleno de la instrucción de Elohim. La Torah lo llena completamente. Él habla solamente las palabras de Elohim.
pero él no hace nada sin antes haber sido enviado. Por eso todos los profetas en antaño vimos que siempre Elohim se les manifestaba, se les aparecía y los enviaba a cumplir con la misión de llevar al pueblo al arrepentimiento y de enseñar la Torá de Elohim. Un verdadero profeta es alguien experto en enseñar la Torá de Elohim. Es alguien llamado a llevar el mensaje para que el pueblo de Elohim, que muchas veces se aparta de la Sagrada Torá, vuelva otra vez a las sendas antiguas, como dijo Irmeyahú o Jeremías: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Mashiach dijo: yo les enviaré, por tanto aquí yo les envío profetas, sabios. ¿Quiénes son estos sabios? Lean el libro de Daniel capítulo 12, porque son los que enseñarán en los últimos días. En el libro de Daniel capítulo 12 hay información sobre ello. Sabios, plural, son del hebreo jajamín. El singular es jaján, sabio. Los sabios, hombres llenos del Ruach Kodesh, del espíritu apartado de Elohim, llenos de la Torá, llenos del mensaje de los profetas. Es lo que ellos anuncian. Y Mashiach prometió enviar sabios. Estos sabios vienen a ser los ancianos, lo que bajo el pastor y liderazgo del Mashiach enseñan al pueblo. Ellos como ancianos, hombres de barba, de canas en el pelo, hombres expertos en la Torá, sabios en la Torá. Y Mashiach prometió enviar profetas sabios, y después dice otro tipo de don: escribas. La palabra escribas en el hebreo es soferín. El singular es sofer. Escribas. El singular es escriba. ¿Qué es un escriba? Un escriba es un copista del texto antiguo. Cuando el texto ya estaba maltratado por los años, entonces ese escriba, que era un hombre muy sigiloso, muy estricto, era muy entendido en el texto sagrado, dedicado completamente al texto sagrado, llegaba y cogía ese texto maltratado y lo transmitía a otro pergamino, y él escribía con todo cuidado esas letras del hebreo y las dejaba en un rollo nuevo. Luego, cuando era puesta en ese rollo nuevo, el rollo viejo era puesto en una tinajita, para que fuera el tiempo el que se encargara de destruir ese texto. De ahí la razón por la cual en 1948, en las cuevas de Qumran, allá en Medio Oriente, fueron encontrados muchos manuscritos en tinajas, porque eran manuscritos que habían sido guardados por esos escribas. Y Mashiach prometió enviar escribas, hombres que conocen bien el texto, los manuscritos antiguos, y pueden hacer comparaciones y sacar lo mejor. Eran hombres doctos en enseñar la Sagrada Torá también, muy minuciosos. Y Mashiach promete enviar escribas o soferín. Por tanto, de aquí yo les envío profetas, sabios y escribas, y a unos les darán muerte y los clavarán al madero, y a otros azotarán en sus propias sinagogas, y los perseguirán de una ciudad a otra. Mashiach prometió enviar esta clase de hombres, de sirvientes en el reino de nuestro Elohim, el Padre. Ahora, esta es la base para entender los 144,000 siervos sellados del libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14. Cuando aparezcan, vamos a entender cómo serán ellos. Y vamos a ver algo muy importante en estos siervos de Elohim, porque el único título que ellos usarán para presentarse ante los demás es el de siervos. La palabra siervos quiere decir sirvientes, esclavos. En plural es del hebreo abadim, que quiere decir esclavos. Ese es el plural. El singular es ebed, que quiere decir siervo, esclavo. Y así es como ellos se presentarán. Que esta base nos sirva para que cuando estemos analizando audio tras audio, el mensaje de los 144,000, que lo empezaremos desde el primer libro y lo terminaremos en el último libro, son varios audios, podamos comprender todo lo que sucedió en el pasado
hasta nuestros días y lo que va a suceder con ese Israel y ese remanente de esos 144,000 siervos que serán sellados de una manera sobrenatural por 5 malachim o 5 seres sobrenaturales también, que los sellarán con el nombre sagrado tanto del Padre, del Abba como del Hijo, para enseñar la Sagrada Torá con el nombre del Elohim de Israel y el de su Hijo en los tiempos finales. Que esta introducción nos ayude en ese momento a entender el mensaje. Que el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, les colme de muchas bendiciones, muchas verajot a todos. Shalom Lejulán. Nos vemos pronto.